¿Cómo estás? Hola, bienvenida, bienvenido a nuestra transmisión en donde vas a escuchar una lógica biológica diferente, probablemente, para que puedas saber qué se requiere de ti leyendo el síntoma que te está dando tu cuerpo, el hermoso mapa que tenemos para encontrar el tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? Pues la evolución, tu crecimiento de conciencia, tu mejora, el que subas de octava, siempre es para ese lado. Así que bueno, hola a todos los que están en vivo y en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ya, muy bien. Empieza a ponerme aquí en el chat tus preguntitas. ¿Qué estás viviendo en el cuerpo? Recuerda que el domingo, o sea, un video anterior, puedes ver un poquito más el desarrollo amplio de este tema que hablamos sobre esta visión futuro respecto a lo que pues son como enfermedades, ¿no? Y lo pongo entre comillas la palabra enfermedad porque en realidad ya hay un avance sobre eso. Les llamamos biologizaciones porque simplemente el cuerpo está tratando de modificar la lógica que tiene para dar un mejor servicio a la mentalidad, a la mente y a la conciencia. En resumidas cuentas. ¿Ok? Perfecto. Oigan, bien, los miembros del canal de YouTube, muchísimas gracias por estar aquí. Como no di el live el lunes, pues lo estamos transmitiendo hoy miércoles. Yo sé que, bueno, no todos se enteraron, pero aquí estamos. Si puedes compartirlo, muchísimas gracias. Hola Raquelito Bautista, Marta Ortiz. Perfecto, aquí están. Oye, Eduardo, que ya estás aquí fichando y todo, busco a una persona de, ¿quién? Puedo viajar, aunque de fuera. Muy bien, bueno, perfecto, pues fuera o aquí o donde esté, ¿no? El caso es amar, ¿a poco no? Lo importante es amar. A ver, oigan, ¿quién se beneficia más? ¿El que ama o el que es amado? ¿No? ¿Quién realmente se lleva la mejor parte? Claro, como me ponen aquí en el chat, el que ama. Entonces, lo importante es tener esa capacidad de amar, esa capacidad y esa voluntad y ese romper las barreras del miedo a amar. Porque entre más ames, más te das cuenta de esa fuente inagotable que tienes. Y me estoy refiriendo al amor de tercera dimensión, de esta que habitamos todos. Ajá. En este momento que la asociamos mucho con las emociones, con los sentimientos y con la percepción. Este amor de tercera dimensión lo estamos explorando, no está todavía terminado de conocerse. Entonces, por supuesto que se beneficia más el que ama, ¿no? Y eso me lleva a empezar con la diabetes, que es uno de los síntomas más comunes, y viene relacionado con el amor. Diabetes y amor van de la mano, porque ¿qué pasa con una persona diabética? El azúcar es bastante peligrosa para ella, ¿verdad? Para una persona diabética. Entonces, si nos damos cuenta que todavía también nuestra biología está funcionando de una manera simbólica, el inconsciente tiene la lectura simbólica, la lectura real, la lectura imaginaria, todo revuelto, todo mezclado. No distingue la diferencia el inconsciente biológico de simbólico, real o imaginario. Entonces, el azúcar a nivel simbólico sería la dulzura, sería el amor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué para mí, si soy diabética o diabético, por qué para mí la dulzura sería peligrosa? ¿Por qué me mataría la dulzura? ¿No?
Y son personas que generalmente usan frases como, por ejemplo, mátame a besos, ¿mm? ¿No? Mátame de amor. ¿Mm? Mira, si para una persona diabética el azúcar llega a ser muy, muy peligrosa, es porque tuvo en su pasado, y no solo en su pasado con sus padres y con relaciones que han tenido, sino también viene de la herencia familiar, del sistema familiar y del sistema colectivo, y eso lo vimos en el video del domingo. Entonces, quiere decir que el amor que yo tenía que recibir, por ejemplo, el amor de mis padres, era demasiado tóxico, era demasiado agresivo. El amor que debía de recibir de mi pareja es demasiado agresivo y es peligroso para mí. Entonces empieza a codificar en una persona con diabetes y en un sistema familiar, un árbol familiar lleno de diabéticos, es precisamente el amor no es para mí. Pero ¿qué crees? Que no solo el pasado te codifica, el futuro también. No te codifica el futuro, el futuro te pide un código nuevo. ¿Escucharon esto? No lo dije yo, en realidad. El pasado te codifica y el futuro te pide un código nuevo. Y el futuro tiene todo el potencial para nosotros. No es algo que tengas que construir el futuro. Recordemos la plática del domingo. No tienes que construir el futuro porque eso es una visión lineal y esto no es lineal. Esta existencia no es lineal. Pasado, presente y futuro están en diferentes frecuencias sucediendo en este instante. Los 3 tiempos en este instante. Entonces, para un diabético, ¿qué le está pidiendo el futuro? ¡Hey! Abre las puertas al amor. ¿Cómo que para cuándo? Porque yo te sigo mandando personas potenciales, citas, encuentros, vaya que el futuro y los guías hacen una maravilla. Y entonces, por más que te ponen personas aquí, tú sigues cerrándole las puertas al amor. No le estás haciendo caso ni a tu pasado ni a tu futuro en el presente. Entonces, le dejamos toda la carga al cuerpo. ¿Qué te parece? Ujú. ¿Cuál Karen Martínez? Me pones aquí, hay una nueva película de Netflix que habla justo de eso. Ponnos aquí en el chat cuál es, por favor. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿y para cuándo vas a amar? ¿Y para cuándo vas a abrirle las puertas a una relación? ¿Por qué no te divorciaste y ya alejaste a todas las parejas de tu vida y ya dices, yo para una pareja ya no estoy? Pero qué buena diabetes me cargo. No, por ahí no va. Ok. Ahora, vamos a una siguiente, que es una de las comunes que me preguntan aquí. Generalmente, la hipertensión es otro de quién no tiene hipertensión, ¿no? Ahora en el mundo. Bueno, ahí va la hipertensión, ¿les parece? Se sube la presión arterial. Entonces, tenemos la visión pasada, ¿cierto? Desde el pasado, la hipertensión nos dice, todo me preocupa. He tenido un registro, un código pasado en donde tenía la razón de preocuparme, porque sucedieron experiencias tales en donde me sentí desvalorizado en la familia, desvalorizada en la familia no me acepta, quiero sacar a este miembro de la familia de mi vida, todo me preocupa. Desde el pasado, perfecto. Entonces eso es un código, recuerda, está codificado ya. Sí, por la familia y demás. Te voy a decir, aquí hago un paréntesis, no, ya desde la epigenética, eso ya está comprobado. No heredamos genes de la enfermedad. Entonces, ¿qué se hereda? Se heredan los conflictos no resueltos en el clan. Eso sí heredamos. La información, ¿ok? Bueno,
Entonces, regresando a la hipertensión, desde la visión futuro, que el futuro también está pidiéndote algo. Y el futuro, en el caso de la hipertensión, está diciendo, viene una nueva vida para ti. Está en el potencial esta nueva vida para ti. Puede ser como nueva vida una nueva familia, por ejemplo. Formar una nueva familia, tener un nuevo trabajo, puede ser cambiarte a un nuevo territorio para formar ahí tu nueva vida. En esas instancias nuevas de vida. El tema es que está como potencial en el futuro y tú todavía no has demostrado o no hemos demostrado que tenemos asimilado los recursos que ya la realidad nos presentó para poder utilizarlos hacia esa nueva vida. Entonces, manda la biologización de una hipertensión para que el cuerpo empiece a trabajar y a hacer los recursos de manera propia. ¿Qué te parece? Y yo sé que me van a decir, bueno, Grisi, entonces, ¿cómo salgo de eso? Pues si yo, ahorita te estoy dando una perspectiva general. Yo digo que si tú quieres ir a tu caso muy específico, entres a sesión terapéutica, porque de esa manera podemos ver específicamente en tu historia qué se requiere de ti. Y para eso preparo a los terapeutas que están en mi página grisinava.com, en donde ellos tienen esa perspectiva, pueden abordarlo de esta manera. Y yo también, ¿no? Entonces, seguimos, ¿verdad? Aquí que me están escribiendo. Muchas gracias a todos los que escriben en el chat. Está perfecto que me pongan sus síntomas. Voy a hablar de las cervicales, de la cervicalgia. Ay, disculpen. Bueno, que es una inflamación en la zona de las cervicales, que produce, la inflamación produce dolor, ¿no? Y ese dolor produce una incapacidad hacia algo, ¿no? Entonces, también a veces nos ayuda mucho ver la función específica del área. Entonces, en el caso de las cervicales, se encuentran en toda la parte del cuello, ¿no? La parte de atrás de la espalda es una de las partes, la de arriba. Entonces, ¿para qué nos dan las cervicales? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué función nos dan? Nosotros con las cervicales, gracias a ellas, podemos mover el cuello así, por ejemplo. Podemos mover el cuello así también. Sí, podemos agachar la cabeza, echarla para atrás, pero generalmente el ser humano agacha más la cabeza que echarla para atrás, ¿no? Bueno, todas las inflamaciones, escucha esto, todas las inflamaciones llevan un grado de ira interna, por supuesto. Todas las inflamaciones, todas las itis, gastritis, colitis, todo lo que termina en itis, que conlleva una inflamación, va con una carga de ira. Ahora, desde el pasado seguramente se codificó mucho varias cosas. Uno, no, como toda esta área es el área de la comunicación, aunque estén atrás las cervicales. Entonces, una es, he llevado mucho tiempo sin poder decir lo que realmente quería decir a quienes se lo merecían, no a cualquier persona. A ciertas personas no le he podido decir o expresar lo que realmente me enoja, lo que realmente me produce ira, por un lado. Pero por otro lado tengo codificado en mi historia el tener que agachar la cabeza. Y cuando tenemos una cervicalgia, por ejemplo, no podemos hacer esto. El dolor es impresionante. No se puede agachar la cabeza. Entonces, la codificación va por ahí. He tenido que agachar la cabeza varias veces y no he querido hacerlo. Entonces, desde la visión pasada, y luego si vemos
vértebra por vértebra tiene un significado muy particular en nosotros. Pero ahorita la visión general empieza a ir por ahí, visión pasado, pero el futuro, generalmente el futuro, que recuerden, les vuelvo a decir, tiene el potencial y también tenemos que voltear a verlo. Y para eso nos sirve verle los números a la palabra. ¿Por qué los números? La palabra tiene una frecuencia lenta, el número tiene una frecuencia mucho más veloz. Y cuando sabemos leer los números, que también es la manera en la que la realidad se comunica con nosotros de una manera veloz, entonces cuando vemos los números nos indica algo muy, muy importante. De entrada es, viene para ti un futuro donde vas a tener que ampliar tus posibilidades de comunicación, de relaciones, de, sí, de poder em, hacer vínculos con sujetos. Em, Bueno, va por ahí. Entonces, le voy a sacar yo los números y fíjense que los números nos dan mucho la perspectiva del futuro. Si yo pongo cervicalgia, porque pues uso una aplicación que nos saca los números, esta, y entonces suma 92. Entonces, ¿qué nos quiere decir también eso? Lo que veo es, primero, el trabajo es que lo que viene te va a conectar más con tu propósito. ¿Y saben qué? Creo que el día de ayer yo lo mencionaba, no sé en dónde, que dije, si algo le da miedo al ser humano, es conectar con su propósito de vida. Entrar al tema de misión de vida, es lo que más se resiste el ser humano. ¿Por qué será? Bueno, en el caso de la cervicalgia va por ahí. Es como, hey, lo que te estoy pidiendo como potencial es empezar a conectar con tu propósito, usando ese pasado precisamente en todo el contexto y empezar a hacer una conexión diferente. Las cervicales conectan a la cabeza con todo el cuerpo. Entonces es como, tengo que conectar precisamente, esto viene desde el futuro, el propósito que es previo a la existencia, el pacto 30. Tengo que conectar el pacto 30 con toda mi biología. Tengo que conectar la parte abstracta con la parte concreta. ¿Reto? Claro que sí. Nadie está diciendo que es sencillo, pero tenemos una manera de abordarlo, ¿ok? Perfecto. Seguimos. Aquí que, por ejemplo, me pone Kenia. Kenia me dice tos, laringitis. Ajá. Dice, iré a una constelación y llevo una semana así sin voz y tosiendo muchísimo. ¿Tiene algo que ver con la constelación? Por supuesto que sí. Ese es el mejor ejemplo de la biologización. Entonces, el pasado de la laringitis es, tuve miedo a expresar, tuve miedo a gritar, tuve miedo, un conflicto de miedo, ¿no? A la expresión. Y entonces la tos empieza a hacer esa función como si expulsaras precisamente todo lo que contuviste en ese pasado. Después, lo que te lleva a hacer una cita para una constelación activa el potencial del futuro y el futuro dice, tienes una constelación, ok, pues necesito esto, 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 esto y esto. Y de repente hace como el espacio-tiempo hace un escáner en el cuerpo y ese escáner en el cuerpo dice, error 404. Error 404. Es el error de la Matrix. Error 404. Y entonces pues a Kenia le falta esto, esto y esto. 3 puntos, ¿no? Y te manda la biologización también. Al mismo tiempo se junta toda la información, se hace el escaneo, ven cuántos puntos te faltan.
Entonces empieza el cuerpo, otra vez va de nuevo a hacer sus propios recursos para poder dar soporte, porque el cuerpo físico es el soporte, es el vehículo de la mente. Y la mente es el vehículo de la conciencia. Así que, claro, por supuesto que el cuerpo va a responder por nosotros. No quiere hacernos daño, tiene una ultra tecnología. Lo que quiere es responder. ¿Y qué es responder? Darle una acción a la realidad. ¿Ok? Entonces se van dando cuenta. Por eso muchas personitas conmigo, cuando agendan una sesión, empiezan su proceso de biologización. Y a veces cuando llegan a la sesión ya ni siquiera existe ese conflicto dentro de ellas. Y es como, ay, Gris, es que reservé la sesión contigo en tal fecha, tenía este conflicto, de repente me enfermé, me dicen así, me enfermé y bueno, pues estuve así, pero ¿sabes qué? Que eso ya ni siquiera es problema. Entonces no sé qué tratar contigo. Ah, ¿y sabes por qué sucedió eso? Porque la biologización por sí misma a veces es la misma solución al conflicto. Es todo. Pero ¿de qué se trata? De que tú hagas conciencia de por qué tuviste ese proceso. No que dejes que pase de largo, porque entonces, ¿cómo crecemos? ¿Cómo subimos de octava? ¿Cierto? Espero que te sirva esto, linda. Marta Ortiz. A ver, Marta, me dices, hoy me siento con dolor en el brazo izquierdo. Todo el lado izquierdo es la familia en una persona diestra, en una zurda es al revés. Una diestra, todo el lado izquierdo es la familia y todo el lado derecho es el trabajo, lo masculino, la pareja. Entonces, si vamos a ver el tema de la función del brazo, el brazo izquierdo se extiende y recibe y el brazo derecho se extiende y da. Entonces, tuve un conflicto en el recibir, si es que nada más vemos como el mero movimiento, o me desvaloricé en el recibir. Uy, la desvalorización se encuentra en un sinfín de síntomas, en un sinfín, ¿no? Pero, entonces, fíjate, seguramente el futuro, y ahí es donde yo empiezo a unir un poquito otros recursos, como el recurso psíquico, las habilidades sensitivas. Fíjate, el tema ahí es que el futuro está pidiendo un nuevo lugar de trabajo, un nuevo trabajo, una nueva actividad. Pero claro, si yo no tengo la capacidad de recibir, se dan cuenta que este potencial futuro, aunque esté ahí, no se aparece. Si yo no tengo la capacidad de recibir, ¿por qué se me va a presentar un trabajo seguro para mí, una actividad abundante para mí, si no sé recibir? ¿A quién le ha caído un 20, una ficha con esto que acabo de decir? Porque vaya que en este momento me acaban de enseñar un montón de sonrisas. Entonces, seguro es para muchos, ¿ok? De nosotros, los que estamos aquí conectados. Exacto. Entonces, se fijan cómo va actuando pasado y futuro. Entonces, el cuerpo empieza a biologizar. Y entonces, me debería de alegrar quizá, porque mi cuerpo está biologizando y me está ayudando a hacer los recursos necesarios para obtener esa nueva actividad que me dé mucho más abundancia y entonces sí la recibo, por supuesto. ¿Mensaje? ¿Lo recibieron? Ahora, de que me ponen varios, ¿cuántos de ustedes sienten esta tensión en los hombros, en esta parte de aquí? Que se empieza a hacer así, de repente dices, ¡ay! ¿No? Como que, no sé, me duelen los hombros, tengo mucha tensión aquí, ¿sí? Bueno, otra vez tiene que ver con la inflamación.
El pasado tiene registrado que yo he tenido que soportar, cargar cosas que no me correspondían, ¿ok? Y entonces el pasado registró que tiene una desvalorización en la zona de carga. Y entonces, fíjate cómo es el cuerpo de inocente. Manda una inflamación porque en el momento en el que inflama, el músculo se hace más grande. De estar así, se hace más grande con la inflamación. Y entonces es un músculo temporalmente grande. ¿Ok? Pero claro, si tengo un músculo mucho más grande, puedo soportar más carga, ¿a poco no? Esa es la inocencia del cuerpo. Pero el futuro, ¿qué crees que te está pidiendo con, por qué hombro viene de la misma raíz de letras que hombre? Porque está justamente relacionado con que la función del hombre, que es mucho relacionada con el trabajo, ¿no? Está en el símil, el hombro del hombre tiene el potencial de ayudar al tema laboral. Entonces, el trabajo viene a ser muy importante, pero en la codificación pasada está como tienes que cargar de más a nivel laboral o a nivel simbólico. Y luego el futuro empieza a decir, oye, yo tengo para ti, ¿no? Una familia. Vas a estar en el futuro, ¿no? Estás en una relación de pareja y tienes hijos en el plan de vida, en el pacto 30. Y entonces entra futuro y entra pasado y escanean y dicen, error 404. Esta personita tiene registrado, le dice, el futuro le pide, hey, pasado, ya, venga, necesitamos familia, hijos. Y el pasado le dice, sí, pero los hijos son una carga para los padres. Y el futuro dice, ok, voy a utilizar eso para hacer un código para la descendencia. Y el presente le dice con tu biología, no puedo, no puedo. Y entonces empieza a modificar su lógica para ayudarte a tener el recurso para poder tener a los hijos y no sentir que son una carga para ti. Bueno, ¿cómo va? ¿Se va entendiendo? Reflujo, Mayra. Muy bien. Llegaste, Anita. Sí. Bueno, por supuesto que es en esta zona, ¿no? Para que el reflujo se dé, aquí nosotros tenemos una puertita. Entonces, la puertita tapa a todos los jugos gástricos que están aquí. Y luego aquí viene ya el esternón, ¿no? Cuando nosotros comemos, pues esta puertita se abre, el alimento entra y se van degradando con los ácidos del estómago. El tema es que con el reflujo, esta puertita se queda abierta y entonces los ácidos que están aquí en el estómago empiezan a subir. Y a veces no solo los ácidos, el mismo alimento, etcétera. Entonces empieza a subir y pues empieza a quemar todo esto, porque son ácidos. Pero ahora, ¿por qué el cuerpo que no le falla nada? ¿Por qué tendría, usemos la lógica, por qué tendría que mantener las puertas abiertas? ¿Qué creen que está esperando el cuerpo? El estómago. Aquí Julia Sosa pone se me está volando los circuitos de la cabeza. Ya me conocen, los que ya me conocen saben que mi temática es usar la lógica de quinto plano, de quinta dimensión, para poder leer la realidad. Entonces, ¿por qué tendría que en el reflujo abrir la puertita? Porque está esperando alimento. ¿Y qué alimento estás esperando, Linda, la que me preguntó esto? El afectivo, por supuesto. Y entonces es, hey, aquí estoy disponible porque necesito
afecto, necesito alimento afectivo, emocional, necesito alimento que me alimente el cariño también. Y entonces todo el tiempo estoy esperando bocado. No se me vayan a lo concreto nada más. Lo concreto tiene una lectura a una frecuencia lenta. Nosotros queremos ir subiendo la velocidad de frecuencia. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos modificar nuestra lógica, porque entonces no estaremos jugando con los hologramas, sino estamos viendo cuál es la tecnología que está proyectando al holograma. Ujú. Entonces, lo del reflujo es, por un lado, estoy esperando el alimento afectivo y no llega, y entonces son personas que están casadas, por ejemplo, y todo el tiempo le están pidiendo a su pareja que por favor les dé cariño. Oye, como que hoy tengo ganas de que me abraces y, ay, tú y tus cosas, te dice el marido. Estoy ocupado. Siempre estoy esperando el alimento afectivo y no llega. ¿Y por qué te da reflujo cuando te vas a acostar con él a la cama? Ay, lo voy a, voy a parar un poquito. No se trata de... pero sí se va entendiendo. Ujú. Em, y por otro lado está el me he tragado algo que es muy difícil de digerir desde el principio y entonces lo traigo aquí atorado. Lo traigo aquí atorado y entonces pues, los ácidos van a subir para deshacer ese bocado que me he tragado, afectivo, por supuesto, que no me pasa. Y es cuando usamos las frases, qué difícil es esta persona de tragar. Vaya que sí. Así que no queremos un reflujo, ¿verdad? Entonces, no te la tragues. ¿Ok? Venga. ¿Y qué crees que te está diciendo el futuro con el reflujo? ¿Qué crees que te está diciendo con el futuro? Tengo una nueva pareja para ti que sí viene a darte lo que realmente mereces, lo que realmente requieres, lo que tanto has estado necesitando. Tenemos una pareja, pero ¿qué crees? Que tienes que justamente asimilar primero esa situación. Vale. Dice aquí Isabel, wow. Para todos los que tienen reflujo, ¿sí o me equivoco? A ver, escríbanme las que tienen o los que tienen aquí reflujo. No es algo poco común. ¿Te checa? ¿Te checa esta información o hasta el ejemplo? ¿No? Ahorita fíjense que sí, el tema de las... reflujo es 90, me ponen, claro. Entonces, y el futuro dice 108.9. Wow, wow, wow. Definitivamente es subir de octava a esa creación. Tú creaste a esa pareja. Tú también puedes dejar ir esa creación. De hecho, dice el curso de milagros, lo único que atesoras en este mundo son tus propias creaciones, que no las podemos soltar, que nos cuesta mucho porque es nuestra creación. ¿Tú crees que el creador quiere destruir a su criatura? No, nosotros somos las criaturas hasta que no despertamos. Cuando despertamos te das cuenta que eres un ser humano, no una criatura de un creador. Entonces, dice el curso de milagros, lo único que atesoras son tus creaciones. Entonces, ¿cuánto estaría dispuesto a soltar mi creación? ¿Mm? Sí, para subir de octava, ¿ok? Eh, vamos a ver uno que le pueda servir a muchas personas. Ok, Grisi, ¿qué información me está dando la piel con escamas muy seca?
Nací así, nunca encontré el origen. Mira, vamos a ver, ¿quiénes tienen escamas? Los pescados. De entrada, pues se nos puede venir a la mente los pescados, ¿no? Y los pescados están en el agua, ¿ok? Sirven, tienen una función específica para el agua, ¿ok? El agua es el símbolo de mamá, ¿sí? Porque nosotros venimos, el vientre estaba lleno de agua, entonces se está codificando que esa agua es agua de vida, pero es maternal. El planeta Tierra tiene, no sé, casi 80% de agua y es femenino, es maternal. Bueno, entonces, fíjate, querida, tú estás necesitando a mamá. Hay una enorme necesidad de mamá. Me ha faltado un contacto amoroso con mamá. ¿Por qué te digo esto? Porque la piel es el contacto con todo lo exterior para, como si fuera justamente una capita que deja pasar, una membrana que deja pasar información al interior y del interior al exterior. Esa membrana, que es la piel, esa membrana, cuando pierde el contacto con alguien, con algo o alguien que quiere, reacciona la piel. Ujú. Entonces, ¿qué te recomiendo, querida Fer, que preguntaste? ¿Tienes mucho duelo bloqueado? Aquí ya metí un poco la guía. Tienes duelos bloqueados, así me lo dicen de inmediato. Y probablemente tu mamá también. Y entonces tú desde el vientre materno traes esos duelos, esa falta de contacto con el contacto amoroso, y entonces a ti se te codificó inmediatamente en la piel. ¿Qué te recomiendo hacer? Una regresión a vientre materno. Entonces, escógeme alguno de los terapeutas, por favor. No tienes que seguir viviendo con eso así. De hecho, me enseñan una palomita verde. Eso quiere decir que o sea, que ellos están garantizando la sanación. Mm. Yo que tú no lo pensaría. Déjate guiar por ellos, que te lleven al terapeuta, pero haz una regresión a vientre materno. ¿Creen que se lo dicen solamente a Fernanda o nos están hablando a todos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que solo es para ella el mensaje? Por supuesto que no. Oigan, ay, qué rápido se nos va el tiempo. Vamos a sacar también una cartita, ¿no? Para que se nos conteste más. Bueno, como siempre, si quieres profundizar en este tema, entra a mi página grisinava.com. Ahí tenemos el diplomado de lógica biológica que inicia este 28 del mes. Y bueno, si te interesa, si te resonó, abre esa percepción. Abre la posibilidad para que se concrete en este instante presente. Solo tienes que tomar una decisión y esa decisión es interna, no externa, es interna. Cuando tomas la decisión interna, todo en el exterior empieza a moverse. ¿Qué decisión quieres tomar hoy? ¿O qué decisión vas a tomar hoy? Oigan, y el lunes no di el live porque además de estar biologizando todo este tiempo, es normal en mí, a mí definitivamente sé que mi cuerpo se pone a disposición de la conciencia, entonces se me moviliza mucho siempre. Entonces, pero el lunes también estábamos preparando algo muy grande, muy espectacular, así que a toda mi querida comunidad, la más fiel, mis queridos terapeutas y los que han tomado mis cursos, tienes que revisar tu carpeta de correo esta semana, porque no vas a creer lo que viene, no vas a creer dónde vamos a estar. Así que a la querida comunidad les pido que revisen su correo esta semana. Anita, Juan, Marta, Mayra y así, ¿no? Daniela, todos, ya saben, ustedes saben quiénes son. Revisen su correo, ¿ok? Porque claro que estoy preparando algo gigantesco, gigantesco para la realidad
y en anticipación para nosotros. Así que, pues ya estamos listos para biologizar lo que viene, porque el futuro ya lo marcó. Así que, pues vamos. Ok, vamos a sacar una cartita de cierre. Aquí va tu mensajito. Muchas gracias por interactuar con el canal. Muchas gracias por suscribirte y muchas gracias por compartir este video. Sígueme, puedes ponerme en tus comentarios y en mis escapaditas les empiezo a contestar sus mensajes. Escríbeme cuál es lo que llevas padeciendo un tiempo, ¿no? Aquí va el mensaje. Ay, tomé 2 en lugar de una. Pues venga, parece que el mensaje son estas 2 cartitas. ¡Tarán! Dones y talentos y huella de abandono. Esta está en el pasado y esta está en el futuro. Ah, qué interesante. Por eso salieron 2. Esta está en el pasado y mira lo que te sale en el pasado. Huella de abandono. Esto es lo que está haciendo que biologices mucho desde la visión del pasado, desde su codificación. Pero ¿qué crees que te está pidiendo tu futuro? Oh my God. Te está pidiendo que uses tus dones y talentos al servicio de todos los demás, que ya salgas del closet. Fíjate, el futuro te pide esto, pero claro, va a utilizar esa huella de abandono. ¿Sabes por qué la va a utilizar? Porque gracias a esta huella de abandono, tú tienes muchos rasgos fuertes que no pudieran estar en ti si no hubieras pasado por esto. Y si todavía ese rasgo sigue como debilidad, te pedimos que lo observes para que lo puedas aprovechar como una fortaleza. He dicho. Bien, muy bien. Muchas gracias, queridos y queridas, pequeña y gran familia. Muchas gracias por acompañarme en esta información. Entonces, nos vemos muy pronto, el próximo lunes, 12:30 hora Ciudad de México. Muchos besos, muchas gracias por permitirme entregar esta información. Los quiero. Bye, bye.